Saludos desde España, soy el doctor Abdiel y bueno, quiero comenzar pues saludando a todas las personas que se han suscrito al canal. Quiero agradecerles por la confianza que han depositado en mí y bueno, eso me compromete a realizar un contenido pues que sea de su agrado y que bueno, que el canal pueda seguir difundiéndose. El propósito nuestro es difundir la cultura cubana, la historia. Y bueno, como he dicho, desde una perspectiva lo más desideologizada posible, queremos contar las cosas como fueron, como son, sin que influya en eso ninguna ideología. Si un artista fue de una determinada ideología, pues se contará. Si un artista fue perseguido, fue encarcelado, pues se dirá también. Este es el propósito de este canal, así que le agradezco a todos los que se han suscrito. Y bueno, si alguien está viendo ahora y no se ha suscrito, pues te invito a que te suscribas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un hecho realmente lamentable que ocurrió en nuestra historia y fue pues la humillación que sufrió uno de los más grandes escritores cubanos de todos los tiempos. Posiblemente ha sido considerado por muchos como el más grande poeta cubano del siglo XX, que además fue nombrado como poeta nacional en el año 1955 por el Congreso de la República de Cuba. Nos referimos a Agustín Acosta Bello. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó entonces a Agustín Acosta? Que por qué hablamos de la humillación. Normalmente yo comienzo hablando de su obra, de su trayectoria, pero hoy quiero enfocarme en este tema. Agustín Acosta era considerado como el mejor poeta que tenía Cuba y es por eso, después de una larga trayectoria como escritor, como poeta, que en el año 1955 el Congreso de la República de Cuba, reunida todas las tendencias políticas que había en nuestro país, decidieron concederle este título a Agustín Acosta, que era muy merecido, no nadie como él para ostentar ese título. Quiero decir que antes de Agustín Acosta lo precedió en este título el poeta matancero Bonifacio Birne, que fue poeta nacional de Cuba en el año 1920. Bonifacio Birne ostentó este título durante 16 años, porque, bueno, falleció en el año 1936. Y luego este título quedó vacante, quedó desierto, y durante casi 20 años, hasta que en el año 1955 fue nombrado Agustín Acosta como el poeta nacional. Pero en el año 1959 comienza el proceso de la Revolución Cubana y lo primero que hacen es aislar a Agustín Acosta. Agustín Acosta es sometido a un aislamiento. A pesar de ser el poeta nacional, pues no le concedían entrevistas, no se le difundía lo que él merecía como poeta nacional. Pero la humillación de la que quiero hablar sucedió en el año 1961 cuando se funda la UNIAC y entonces pues ponen al frente de la UNIAC al poeta Nicolás Guillén y en ese mismo momento nombran a Nicolás Guillén como poeta nacional. Y esto realmente supuso una gran humillación para Agustín Acosta, de cómo lo despojaron de su título de poeta nacional en vida, estando él en vida y siendo Agustín Acosta el poeta más grande de Cuba todavía, pero que además nombran a Nicolás Guillén, que hay que decir que era un gran poeta, porque ya aquí decimos las cosas, intentamos decirlas como son y lo más justo posible. Nicolás Guillén era un gran poeta también, era uno de los grandes poetas que había en Cuba, pero el más grande era sin duda que era Agustín Acosta, pero que además el nombramiento de Nicolás Guillén se hace porque era militante del Partido Comunista. Y bueno, Nicolás Guillén, por su militancia comunista, aunque sí que era un gran poeta, uno de los buenos poetas que había en nuestro país en aquel tiempo. Así que despojaron a Agustín Acosta solo por sus ideas políticas, ya que Agustín Acosta había sido político también.
incluso fue gobernador provisional de Matanza, también fue secretario de la presidencia durante el mandato de Carlos Mendieta en el año 1936. Y esto fue una humillación pues muy grande para Agustín Acosta, como en vida lo privaron de ese galardón, de ese título tan grande que tenía él. Y luego, además de eso, pues Agustín Acosta pues comenzó a intentar salir de Cuba y no lo dejaban. Su hija se fue hacia los Estados Unidos y luego esto lo comentaremos quizás en el próximo video. Una carta que tuvo que enviarle a Agustín Acosta, que para mayor humillación todavía, al propio Nicolás Guillén. O sea que Agustín Acosta habló con el propio Nicolás Guillén, le escribe una carta a aquel que lo había desbancado ilegítimamente de su título de poeta nacional para que mediara con el gobierno, me imagino, ¿no? Para ver si pues dejaban a Agustín Acosta salir de Cuba. He visto el testimonio de algunos poetas, de algunos escritores cubanos que conocieron a Nicolás Guillén y ciertamente han dicho que Nicolás Guillén era una buena persona, que no era un hombre de acción, era un hombre, sí, que era militante del Partido Comunista, pero era una persona de literatura que no le hacía daño a nadie. Y bueno, por esa razón, pues Agustín Acosta pide la ayuda de Nicolás Guillén, que parece que sí, que me dio para la salida de Agustín Acosta. Tampoco hay que ser justo, Nicolás Guillén tampoco es culpable de que lo hayan nombrado a él. Pues lógicamente, lo más justo hubiera sido que Nicolás Guillén dijera, no, yo no acepto eso porque el poeta nacional de Cuba es Agustín Acosta y está vivo, está aquí en Cuba. Pero yo creo que eso, si lo hubiera hecho, hubiera significado el fin de la carrera de Nicolás Guillén. Por lo tanto, no podemos culpar tampoco a Nicolás Guillén de que le hayan otorgado ese título. Pero bueno, sabemos que era por la ideología que tenía Nicolás Guillén, que era afín con la ideología del nuevo poder, del gobierno cubano que comenzaba en aquel tiempo. Y bueno, pues finalmente Agustín Acosta puede irse de Cuba en el año 1972 hacia Miami y fallece en el año 1979. Y bueno, las nuevas generaciones de cubanos crecieron sin conocer a Agustín Acosta, que para mí todavía el poeta nacional vigente en Cuba. Agustín Acosta, que nació en el año 1886 en la calzada de Tirri en Matanzas. En esa icónica calzada de Tirri nació el poeta nacional de Cuba. Creo que es muy bueno, ¿no?, que se intente rescatar toda esta obra de Agustín Acosta y que sea conocida por todos los cubanos. Bueno, este era el video de hoy y bueno, ya aquí estamos para decir la verdad de las cosas como son. No queremos politizar nada, pero las cosas que como sucedieron se cuentan aquí. Bueno, un saludo para todos desde España. Adiós.